arca del testimonio de Dios con su pueblo. El pueblo salió de Egipto y las primeras instrucciones que Dios le dio en el desierto fue la construcción del tabernáculo, la construcción y elaboración de todos los artículos y todos esos utensilios que iban a tener en el tabernáculo como tal, cómo lo iban a disponer, las medidas detalladamente. Y también dentro de esa descripción detallada estaba las medidas, la forma, la descripción del arca del pacto. Pero ¿qué realmente es el arca del pacto en su contexto bíblico y lo más importante para el contexto espiritual, para nuestra vida? Número 1, el arca del pacto es símbolo de la presencia de Dios. Moisés tenía el privilegio de entrar a este lugar, adentro del lugar santísimo del tabernáculo, a hablar cara a cara con Dios. Dice la palabra que Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Porque Él es espíritu. Pero en esa presencia, en esa cercanía con el Señor, dice que ahí se le manifestaba Dios a Moisés. Los querubines han sido motivo de, a veces como de polémica, ¿no? Los querubines no eran para ser venerados, no eran para ser reconocidos de ninguna manera. Los querubines de la Biblia son los que están adorando a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios no se puede representar con nada. Ese vacío que estaba entre dos querubines representaba eso, una presencia. En el vocablo original es Shekinah, o Shekinah, que es presencia misma de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dentro de ella habían tres cosas. Estaba las tablas de la ley de Moisés, la vara de Aarón que reverdeció. Cuando el Señor pone la autoridad del sacerdocio sobre Aarón, ustedes se acuerdan que la iglesia, bueno, el pueblo de Dios, ¿verdad?, no reconocían por qué va a ser Aarón. Y Dios mandó a poner varias ramitas, ¿verdad?, secas, y le pusieron una seña, ¿no? Yo pensé que pusieron su inicial ahí en la ramita, ¿no? Y dice: la vara que reverdezca, del que sea propietario de esa vara, él es el que estoy confirmando para sacerdote de mi pueblo. Y de una vara seca, de todas las que estaban, dice que la vara que era de Aarón le salió un brote. Y ahí confirmó Dios el sacerdocio de Aarón, pues esa vara estaba dentro del arca. Y estaba también el maná del testimonio, una vasija, ¿verdad?, pequeña, con el maná con el cual habían sido sustentados el pueblo en el desierto durante todo el tiempo de su peregrinación. Y hermanos, ¿saben qué es lo precioso de este simbolismo? Que Moisés solamente ahí recibía instrucciones de parte de Dios, y también Moisés ahí hablaba y le daba todas las necesidades del pueblo. Y cuando después, en las generaciones posteriores, se instituye ya el sacerdocio levítico, a partir de Aarón en adelante, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a poder hacer la expiación por todo el pueblo. Porque el que entraba de una manera así, porque él quería, sin obedecer esta instrucción de Dios, lo que pasaba, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Se moría. Es más, el sacerdote, eso lo hemos enseñado otras veces, ¿verdad? Somos sacerdote para entrar a ese lugar una vez al año, hacer la expiación, aparte de los sacrificios que se hacían de manera personal, específica. El sacerdote tenía que ofrecer una vez al año un sacrificio especial por todo el pueblo, el día de la expiación por la nación. Y si el sacerdote en ese día no se preparaba espiritualmente, no estaba apto espiritualmente, aún el sumo sacerdote entraba, podía morir. Porque la presencia del Señor es cosa grande, es cosa importante. No podemos burlarnos de la presencia del Señor.
lo que no quería Dios que pensara el pueblo, lo que no quería que el pueblo entendiera, era que el arca era un amuleto, que el arca era un ídolo, que el arca era un objeto de adoración, que el arca era algo mágico, que el arca era algo místico. Eso no quería el Señor, y por eso puso esa barrera. ¿Ustedes cuentan la sabiduría de Dios? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo venía de una tradición idólatra completamente? ¿Sí? De años y años de estar en idolatría y en esclavitud. Habían visto la idolatría de la nación pagana de Egipto. Si hubiera estado el arca sobre un pedestal así a la vista en el atrio del templo, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado? ¿Ah? Todos iban a inclinarse ante ella, ¿verdad? Todos iban a inclinarse ante el arca, ante los querubines que estaban ahí, porque era la cultura que ellos traían. ¿Se dan cuenta? Dios, de su infinita sabiduría, dijo: nadie va a poder ver el arca, nadie la va a poder tocar. Pero a pesar de eso, hermanos, vemos en la palabra de Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 4, por favor. Vemos que tristemente el pueblo entendió de la manera más triste. Versículo 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca, y estaban ahí con ellos también Ofni y Fines, que eran los hijos del sumo sacerdote Elí. Versículo 5: aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová, oiga bien esto, llegó al campamento, todo Israel, ¿qué hizo? Gritó. Todo Israel gritó con tan gran júbilo que hasta la tierra tembló. Gloria a Dios, eso está bien, perfecto. Pero ¿sabe qué era lo que estaba motivando al pueblo de Israel? Ese júbilo, esa algarabía, era una mera idea, no era una convicción, era una mera emoción, era una mera confianza en un artículo, era una mera confianza en un instrumento que no era mágico, que no era esotérico, que no tenía poderes especiales por sí mismo. Y no entendieron que la presencia de Dios estaba siempre con ellos, y no la habían guardado, y no la habían valorado, y le estaban poniendo al arca un aspecto que no le correspondía. Versículo 7: y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, lean conmigo, ¿qué dijeron? Ha venido Dios al campamento. Miren, los filisteos, el pueblo enemigo, sabían perfectamente el simbolismo que tenía el arca, pero ellos pues eran ignorantes realmente del significado del arca. Ellos lo tomaron igualmente literal y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no lo habían traído, y ahora sí hay de nosotros. Miren, hermano, aún los filisteos estaban reconociendo el poder de Dios. Versículo 10, por favor. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Qué pasó entonces? Fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios, este elemento tan sagrado, tan importante, puedo decir el símbolo de la identidad del pueblo con su Dios, fue tomada. Y fueron muertos los 2 sacerdotes, hijos del sumo sacerdote. Bien, hermanos, tuvieron que aprender de una manera tan crítica, tan lamentable, que el arca de Dios no era un amuleto. Un momento trágico para Israel. ¿Cómo ellos pueden tocarla así nada más? Creo que la agarraron entre unos hombres, ¿verdad?
porque era pesada. 1.10 por 70 por 70. Y se la llevaron. Entonces se la subieron al hombro, se la llevaron entre dos, se la subieron en otro carruaje ahí con otras cosas, yo no sé. Pero el arca estaba siendo raptada por manos de los filisteos. Versículo 18 conmigo, por favor. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca, el varón que fue a avisar a Elí, fueron a visitar a Elí, fue un espía, ¿verdad? Un soldado, a darle las noticias. Elí era un hombre de 90 años, era ciego, y era un hombre mayor. Y le dijeron: ¿sabes qué? Te tenemos una terrible noticia, Elí. Perdimos la guerra. Hubo una gran mortandad de nuestros soldados. Tus hijos, Ofni y Fines, perdieron la vida ahí también. Y el arca de Jehová fue llevada por los filisteos. Miren cómo dice el versículo 18. Cuando él hizo mención del arca, cuando este soldado hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó al momento de caer y murió, porque era un hombre avanzado en edad y era pesado. Y juzgó a Israel 40 años. ¿Se da cuenta qué nos dice este pasaje? Nos damos cuenta, hermanos, realmente a qué grado la presencia de Dios estaba simbolizada en ese utensilio, en esa arca. Pero, hermanos, no lo valoraron en su plenitud, en su esencia, en lo que significaba realmente. Él siempre, hermanos, quiere manifestar su presencia. Él quiere hacerse presente entre nosotros. Muchas veces nosotros, hermanos, entendemos mal la presencia de Dios entre nosotros. Muchas veces, hermanos, una religión nos da ese estatus de seguridad espiritual y depositamos en una religión, la que usted quiera, aún la cristiana, si usted quiere, como religión. Es una religión más. ¿Por qué? Porque la religión, la denominación, el título, lo hemos dicho siempre, no te salva, no causa un cambio en tu vida, no causa una transformación en tu corazón. Puede ser para algunos un club, una reunión, hasta un desestrés de los domingos. Espero que no sea tu caso, hermano. Puede ser inclusive pensar que está en un amuleto, pensar que está en un artefacto, en una imagen, en una, ¿cómo le llaman? Un dije, algo que guardo en mi mano, ¿verdad? Ahí está la presencia de Dios, me da suerte. Y muchos así estábamos, ¿verdad? Equivocados. No puedo ir a ningún lado sin mi medallita, porque ahí está la presencia de Dios. Lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Si alguien todavía piensa así. Pero la palabra de Dios nos muestra a través del pueblo de Israel qué equivocados estuvieron. Les dio el pueblo una lección, le dio Dios al pueblo esta gran lección, que su presencia es más que un simple objeto. Pero la presencia de Dios siempre quiere manifestarse, hermano, pero quiere que sea el momento adecuado, y cuando Él decide manifestarse por su designio, no podemos nosotros dictarle a Él la manera. Él es el que pone la manera. Quiero que veamos ahora la otra cara de la moneda, porque muchos están pensando: ¿y qué pasó entonces ya con el arca, ya con los filisteos? ¿Será que ahí acabó la película? No, hermano, porque la presencia de Dios siempre quiere manifestarse. Vamos al capítulo 5.
En el capítulo 5, hermanos, nos narra todos los versículos, no lo vamos a leer detenidamente, pero nos narra todo lo que ocurrió cuando el arca del pacto llegó a la tierra de los filisteos. Miren qué conclusión llegamos. La vamos a regresar. Ya no podemos tenerla con nosotros, pero no la podemos enviar vacía. Debemos ¿qué? Pagar una expiación al Dios del arca, porque lo que hemos hecho ha sido una gran ofensa para Él. Así que no la podemos enviar nada más así a que se vaya, ¿verdad? Sino que tenemos que pagarle un precio, una ofrenda, un tributo, una expiación para que nos perdone. Tremendo, ¿verdad? El pueblo pagano, el pueblo filisteo, determinando en sus corazones ofrendar a Dios para la expiación. Hasta ellos estaban erróneos, porque usted y yo sabemos que a Dios no se le da para que nos dé. A Dios le damos por todo lo que ella nos ha dado para honra y gloria de su nombre. Amén. Ella nos dio todo de la salvación, ella nos dio todo de la cruz, y lo que le damos, ofrendas, diezmos y lo que queramos traer, aportaciones, se lo damos porque Él ya lo dio todo para nosotros. Miren qué determinaron. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Qué vamos a hacer? Dice la palabra de Dios que determinaron, eran 5 los príncipes importantes de ahí de Israel, de ahí de Filistea. Y estos, uno por cada uno, vamos a poner un tumor de oro por cada príncipe, para que Jehová nos perdone de esa maldición. Y vamos a construir también 5 ratones de oro por esa plaga de ratones que nos cayó. Dice que prepararon una carreta, la subieron arriba de la carreta y prepararon 2 vacas, no cualquier vaca. Prepararon 2 vacas que estuvieran criando. Separaron a los becerros de las vacas. O sea, eso habla también de prosperidad, ¿verdad? Habla de un reconocimiento que a Jehová no se le da cualquier cosa. Amén. Los filisteos, hermanos, y la subieron a esa carreta y se fue hasta la tierra de Israel. Y usted pregunte, ¿cómo puede ser que 2 vacas supieran el camino de regreso hasta la tierra de Israel? Hermanos, si le quitó la cabeza a Dagón, ¿será que no podía guiar el Espíritu Santo hasta la presencia ya para que llegara? Amén. Hermano, no hay imposible para Dios. Tenemos que entender que la presencia de Dios es algo más que un título, que un objeto, que un ministerio. La presencia de Dios no la podemos contener. Cuando llegó el arca de Jehová a Israel nuevamente, la pusieron en casa de un varón llamado Abinadab. Y aquí Dios nos vuelve a dar otra gran lección. Así como en la guerra todo el pueblo en general entendió mal el concepto del arca y pensaron que por tenerla meramente ahí en el centro de la batalla iba a darles la victoria. De la misma manera, hermanos, ahora con todo el testimonio que había sucedido allá en Filistea, los judíos, ¿verdad?, los hebreos tenían mayor respeto y tenían mayor temor por el arca. Pero ¿saben qué hicieron, hermanos? Llegaron a dejarla guardada en uno de los principales sacerdotes de la tribu de Leví que habían en ese tiempo, que era Abinadab. Abinadab no vayan a pensar que era cualquier persona, era de los principales levitas. Y llegó y lo guardó en su casa con todo lo que implicaba sus cuidados, y estuvo ahí casi 70 años en su casa. Los últimos 20 años del ministerio de Samuel, todos los 40 años del reinado de Saúl, estuvo ahí en la casa de Abinadab guardada el arca, y hasta que David llega al trono empieza a indagar, y el arca
Pues sí, allá sigue, en casa de Abinadab, ahí sigue. ¿Cómo es posible? Han entendido mal otra vez lo que representa la presencia de Dios. Se fueron al otro extremo. Ya no la fueron a exponer como un amuleto de la suerte, pero le dieron un lugar ya intocable. Le dieron un lugar que no se puede ni ver, ni tocar, ni nada, ni referirse a ella. Y es el otro extremo de la presencia de Dios, hermanos. A veces nos creemos tan lejos, a veces nos creemos tan malos, tan imperfectos, tan llenos de errores, que creemos que la presencia de Dios está allá, muy lejos de mí, y no hay ni cómo yo pueda acceder a ella. Ambas cosas, ambos extremos son malos. El perdón de Dios es para todos. Nadie es demasiado bueno como para no necesitar de ese perdón. Nadie puede decir que yo no le hago mal a nadie, es que yo no es cierto. Nadie es demasiado bueno para no necesitar de ese perdón. Todo ser humano necesita el perdón de Dios. Pero hermanos, la presencia de Dios seguía con ellos, pero ellos la habían acallado, ellos la habían dejado descuidada. Dice la palabra de Dios que en ese transporte, hermanos, miren cómo la presencia de Dios, lo que Dios nos quiere mostrar, en ese transporte, hermanos, cuando llevaban de casa de Abinadab el arca, un varón llamado Usa quiso sostener el arca cuando se iba a caer, trastabilló el arca, el lugar donde la llevaba, y quiso detener el arca. Y en ese momento, hermano, dice la palabra de Dios que Usa cayó muerto. Qué extraño, ¿eh? Dios mostrando nuevamente la presencia de Dios está ahí, y que Él es santo, y que no podían tomar otra vez su arca a la ligera, mostrando, hermanos, que Él quiere manifestar siempre su presencia. Por temor la dejan en casa de Obed-Edom otra vez, un varón también justo. Estuvo 3 meses en casa de Obed-Edom, y dice la palabra que durante esos 3 meses que estuvo ahí, su casa fue que prosperada. Se dio la bendición de Dios sobre esa casa. 3 meses contra casi 70 años. En la misma arca. ¿Qué pasó? ¿Por qué a Abinadab nunca le pasó nada? ¿Por qué no le fue mejor en nada? ¿Y por qué solamente en 3 meses que la tuvo Obed-Edom en su casa fue grandemente prosperada? Sin duda hubo un cambio de actitud con respecto a eso, un cambio de actitud a la revelación que eso tenía para ellos, valorar la presencia de Dios verdaderamente. Amada iglesia, ¿cómo estamos tomando la presencia de Dios? Dando gracias a Dios que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió completamente. Se abrió. Y todo el mundo pudo tener acceso al arca y ya no pasó nada. Porque en ese momento el pacto antiguo quedó atrás y en ese momento entraba en vigor el nuevo pacto por medio de la sangre preciosa de Cristo. ¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Hermanos, solamente en Cristo Jesús tenemos ese acceso, ya sin necesidad de tener nada físico, sin necesidad de tener una representación de nada, solamente Cristo en espíritu y en verdad. Pero hermanos, aún estamos nosotros, estando nosotros con esa verdad, no podemos caer también en el error del pueblo de Israel. No podemos caer también en la rutina y monotonía de Abinadab. Obed-Edom es simbolismo del valor de la presencia de Dios en nosotros verdaderamente.
fuera de todo formalismo, fuera de todos los cargos que pueda yo tener. Soy yo como adorador de su presencia. Que si me quitaran todo lo que tengo, yo sigo siendo adorador de su presencia. Todo lo que hacemos, hermanos, de lo más pequeño a lo más grande, todo es para agradarle a Él. Todo es para honrar a Él. Todo es para que su nombre sea exaltado. Todo es para que muchas personas más conozcan de su palabra y muchas personas más vengan a sus plantas y sean restaurados, así como yo fui restaurado. Esa debe ser el pensamiento, la forma de pensar. La presencia de Dios en su vida no es un título, no es un cargo. La presencia de Dios es el motor que lo mueve a Él y que lo hace ser adorador del Padre de la gloria en espíritu y en verdad.